Los argentinos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en primer lugar, la mayoría de la opinión pública, según la encuesta que hemos realizado a nivel nacional durante los últimos días de enero, primeros días de febrero, indica que hay un acuerdo respecto de la población, de la mayoría, respecto a el entendimiento o el posible entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Indudablemente la sociedad lo vive como un logro, bueno, que es posible alcanzarlo y que eso es bueno para el país, o debería ser bueno para el país, más allá que la mayoría de la opinión pública obviamente no conocemos, tampoco, Claro. todos nosotros no conocemos en detalle el acta de entendimiento, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar, ¿por qué cree que hay tan buena aprobación sobre justamente, ¿no?, un preacuerdo del que aún desconocemos la letra chica? Recién lo vamos a conocer cuando el proyecto, el preacuerdo ingrese al Congreso de la Nación para su debate. Por varias razones, algunas que tienen que ver con el sentido común. La que tiene que ver con el sentido común plantea desde la cultura, digamos, el tema de que cuando hay una deuda hay que pagarla. O sea, los argentinos en su mayoría entienden que hay una deuda y que hay que pagarla. Más allá de la popularidad o no del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y que esto hay que resolverlo. Y que el gobierno, lo que ve es que el gobierno, por eso ha mejorado la imagen del presidente, porque ve que hay una dedicación del gobierno a resolver esta cuestión. Y entiende eso, no tanto, como dije antes, el contenido de lo que se está discutiendo, de lo que se está debatiendo, la negociación, porque eso permanece en forma muy reservada, sino más bien por la acción, por la voluntad de parte del gobierno de querer lograr un acuerdo cuando la gente, la mayoría de la gente, la mayoría de la población tiene claro de que la situación económico-social no es buena, no es nada buena. Y si ustedes han puesto la lupa acerca de esto último que nos acaba de decir, es decir, ¿qué piensan los argentinos y las argentinas acerca de la economía doméstica, la de todos los días? Sí, en general, acá se produce una contradicción que no es una excepcionalidad, ocurre, y es ¿cuál es la contradicción? La contradicción es que por un lado hay un apoyo al logro y un apoyo a la voluntad del gobierno de querer negociar y resolver este problema de la deuda. Y en segundo lugar, digamos, lo que aparece como contradictorio, y que por otro lado las expectativas de la misma población, de la mayoría de la población, no son buenas respecto a la economía. Sobre todo el eje principal, que pasa a ser, yo diría, usando la vieja y antigua metáfora, ¿no?, la espada de Damocles, que es la inflación. La inflación sin duda constituye un peligro real para todo lo que estamos hablando. Es decir, claro, en mi opinión, la inflación puede terminar tirando abajo el acuerdo, puede estar terminando tirando abajo aún más, o volver a una situación negativa de la relación de la política o el gobierno con la sociedad. Claro, porque en la medida en la que se haga o resulte positivo el acuerdo superestructural, pero si por abajo el kilo de pan aumenta, sigue aumentando o sigue siendo más caro en general comer, ahí hay un ruido que la sociedad no soporta, ¿no? Sí, usted además tiene que calcular lo siguiente, que el objeto al cual se refiere, cuando estamos hablando de opinión pública, es lo que llamamos la distancia que hay respecto al suceso, al objeto. Indudablemente hay una distancia de la población, de todos nosotros, respecto al objeto acuerdo con el fondo, claro, que tiene algún nivel de abstracción para la población, y otro que es mucho más concreto, que es si la yerba aumentó esta semana o no, la harina aumentó o no. Eso es concreto, eso no tiene ningún nivel de abstracción y pega directamente en la opinión ciudadana. Seguro. Rubier, también en las últimas semanas, en esta última semana básicamente hemos visto cómo hay sí un fuerte ruido de algunos medios cuestionando incluso la visita del presidente Alberto Fernández a dos países que son potencias a nivel mundial. Estamos hablando de China y de Rusia.
Eso pasa desde lo comunicacional, pero ¿qué pasa desde la opinión pública? No, la opinión pública, la situación es diferente, porque la opinión pública, digamos, se considera, volviendo al escenario de crisis económica y social, los viajes del presidente, sobre todo a dos países de gran significación, sobre todo uno más que el otro, es decir, para nosotros China tiene más significación que Rusia, la relación con Rusia es más opaca, pero China es algo que uno se encuentra en el supermercado de la vuelta. Claro. Una cantidad de productos que consumimos, zapatillas, bueno, un montón de cosas que consumimos que dice la etiqueta que está hecho en China, en cambio con Rusia es más distante la relación, pero la población lo toma bien, lo ha tomado positivamente estos viajes del presidente de China y a Rusia. Claro. Lo ha tomado positivamente siempre en el marco de lo que hablamos al principio, en el marco de una crisis socioeconómica donde todos sabemos, y nos pone bien si nos enteramos de que hay inversiones de extranjeras en Argentina dispuestas a invertir y dispuestas a producir bienes, lo cual para la población eso significa un aumento de la producción y un aumento del empleo. Seguro. Y esto tiene importancia, por eso que la mayoría de la sociedad acepta y considera positivo este viaje. Rubier, la última consulta. Frente a todo este análisis que usted ha compartido con nosotros, ¿qué ha pasado con la imagen del presidente Alberto Fernández? La imagen del presidente, como todos sabemos, después del segundo trimestre de la primera cuarentena de la pandemia, en 2020, se da un punto de inflexión, una caída de su imagen, que entró en tendencia, o sea que fue paulatina pero segura la caída, y lo que hemos visto en este último estudio, que a raíz de lo que estamos hablando, tanto el logro con el Fondo Monetario como los viajes, le han vuelto a dar al presidente una centralidad positiva en términos de gobernabilidad. O sea, se ve un presidente que actúa, que hace cosas y que está preocupado y orientado a resolver la cuestión económica. Ahora, esto es lo que pasó que durante enero ha habido digamos, se detuvo la caída de imagen positiva del presidente y ha habido una cierta recuperación durante estas últimas semanas. Vamos a ver ahora en la próxima medición cómo sigue la tendencia. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con el B12 de Tucumán. Al contrario, que le vaya muy bien, gracias a usted. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Ricardo Rubier, analista y encuestador argentino.